Pues de nuevo tengo el placer de contar con Fuensanta Muñoz de la Cruz, esta vez para hablarnos de otra cosa, de Rolfing. Entonces voy a hacer una pequeña presentación ahora enfocada al método Rolfing sobre Fuensanta, que ya sabemos que estudió medicina, cirugía, pero como era una apasionada del cuerpo, siguió buscando en otras direcciones y fue la primera española que se formó en el método Rolfing. Además es cofundadora de la Asociación Española de Rolfing. Lleva trabajando a tiempo completo como profesional de Rolfing desde el 1990, pero es formadora desde el 2018. Ha formado parte del equipo directivo de la European Rolfing Association y del comité de ética de esta misma. En 2003 funda con otros compañeros la Asociación Española de Rolfing, AER en las siglas, y desde entonces ha organizado cursos y talleres de Rolfing y de movimiento Rolf en España. Es cofundadora de la Asociación Española de Somatic Experiencing, como ya vimos, terapeuta y formadora de Rolfing y asistente en la formación de Somatic Experiencing. Bueno, pues tremendo currículum que tiene Fuensanta Muñoz de la Cruz. Ay, gracias, Vanessa. Sí, bueno, este año he cumplido 60. No lo Entonces, parece. y eso yo creo que es consecuencia, aparte de la genética, Del la Rolfing. consecuencia de tantos años de Rolfing y de Somatic Experiencing que cada vez nos mantiene con mejor salud, no estéticamente, no estéticamente en la superficie, sino en la profundidad, con vitalidad, con buena capacidad de movimiento, que yo creo que es lo que Pues, nos llama la pues atención, ¿verdad? háblanos de qué es el movimiento Rolf, qué es el Rolfing, en qué Pues consiste. Pues mira, tengo a la doctora Rolf, que se ve aquí. Pues mira, la doctora Rolf, que es donde comienza esta historia, ella estudió química en Estados Unidos. Ella nació en 1896, estudia química y se doctora como bioquímica en la Universidad de Columbia, en la Facultad de Medicina. ¿Y qué ocurría? Que como esto fue en los años de la Primera Guerra Mundial, como muchos hombres americanos fueron reclutados al frente y fueron mandados a Europa, las mujeres, y ella tuvo la oportunidad de formar parte, de hacer un doctorado, por aquel entonces, principios del siglo XX, de ser socia del Instituto Rockefeller, una cosa sorprendente a principios de siglo para una mujer. Y ella, primero con la química, con la bioquímica, y después como los típicos yanquis que decimos los españoles, ¿verdad? Se vino a Europa a estudiar muchísimas cosas, yoga, homeopatía, estados alterados de conciencia, estas cosas así multidisciplinar. Y ella, cuando vuelve a Estados Unidos, ella a raíz de un trabajo con la profesora de piano de sus hijos que tenía ciertas dificultades, empezó a aplicar los principios de yoga a el trabajo con el cuerpo. Y así descubrió que hay un tejido, que el tejido se llamaba por aquel entonces tejido conjuntivo, que significa sustancia de relleno, que este tejido tenía unas ciertas propiedades. Le llamó la atención, tenía fibra de relleno, pero por ejemplo tejido conjuntivo son todas las envolturas de los músculos, forma los tendones, las envolturas de todos los órganos, la sangre es tejido conectivo, es decir, todo lo que es envoltura es lo que es tejido conjuntivo. Cuando yo estudié medicina pasó la nomenclatura de conjuntivo a conectivo. Fíjate Conectivo. qué diferencia de sustancia de relleno a sustancia que conecta, que une. Y ella a la fascia, que es uno de los tipos de tejido conectivo, le llamó la atención porque ya no solo era algo que rellenaba, sino algo que conformaba, que no hacía tener una estructura determinada, porque todos tenemos básicamente cada especie, los perros, los murciélagos, es decir, los pájaros o los humanos, tenemos un esqueleto
compuestos de determinadas piezas que se ordenan de una manera determinada, pero después cada humano por la calle pues los vemos y se mueve de una manera diferente, oscila de una manera diferente, está organizado ligeramente diferente. Y ella, junto con esta manipulación miofascial, que es en lo que consiste en una técnica de manipulación miofascial, el objetivo que pretendió es mejorar la alineación del cuerpo con la gravedad y ampliar la capacidad de expresión que tenemos. Esa es la definición y hacia dónde trabajó la doctora Rolf. Y dime una cosa, entonces, ¿qué se puede observar o qué se puede deducir a través de la postura de cada persona? Pues una cosa muy importante es lo que hacemos en Rolfing, que se llama lectura corporal, body reading, pero no es una lectura corporal como se hace con un microscopio, es una lectura corporal desde el propio cuerpo del que observa. Ya sabemos por la teoría de la relatividad que el observador modifica los resultados del experimento. ¿Cómo podemos, dentro de la consulta de Rolfing, sentir al otro, sentir a la otra persona que viene? Pues una de las cosas que es, tras pedirle permiso, imitar su manera de moverse, su manera de respirar. Así accedemos a través del cuerpo de la terapeuta, del terapeuta que llamamos Rolfer, nos llamamos Rolfer, los profesionales, las profesionales de Rolfing. Yo siento en mi cuerpo algo de lo que esta persona trae y también le ayudo. ¿Cómo te sientes? Para que pueda la persona ir tomando conciencia de lo que son los patrones fundamentales: la respiración, el caminar, el estar de pie y el estar sentado, que es lo que hacemos básicamente a lo largo del día y después ya en las distintas actividades, pero básicamente esas son las posturas. A través tanto de lo que es nuestra sensación sentida de la postura, de la respiración del otro, accedemos a su patrón y así le ayudamos a la persona a que empiece ese primer paso, que es cómo yo hago lo que hago, cómo respiro, cómo me siento. Y esa primera lectura corporal con los ojos de Rolfing es lo que nos permite empezar a entender cómo el cuerpo de esta persona se organiza en gravedad. Escuchándote, pienso, a través de toda la reeducación postural con el método Rolfing, se acceden a memorias que están bloqueadas o que se quedan atrapadas en el cuerpo, como traumas o momentos de contracción muscular por haber inhibido o haber reprimido una emoción en un momento determinado. Sí. Voy a poner dos ejemplos, ¿vale? De dos pacientes que, si me oyen ellos, porque evidentemente yo no voy a decir los nombres porque es confidencial, pero si me oyen ellos se van, no sé si ellos se acuerdan de mí, pero yo me acuerdo de ellos estupendamente. Pues mira, había una mujer que vino que cuando estábamos trabajando observaba y yo le hice notar, digo, parece como si desde debajo del sujetador hasta la rodilla había como una tendencia como a inhibir el movimiento, como a una rigidez. Las piernas iban hacia afuera y había poca articulación en cadera, en todo el movimiento que tiene las caderas, ¿verdad? Porque lo que es la pelvis en sí tiene movimiento de arriba a abajo, de delante a atrás y en rotación, que es lo que permite que haya una contralateralidad al moverse. Cuando yo le hice notar esto, me contó una historia súper interesante. Me dice, Fuensanta, yo estudié sociología en tiempos de Franco. En tiempos de Franco era esto que se dice coloquialmente, las mujeres tenían que ser o santas o putas. No había más Término abanico. medio. Exacto. Entonces, cuando íbamos a la universidad, todas teníamos puesta lo que se llama una faja tubular. La faja tubular es una faja que desde debajo del sujetador llega hasta la rodilla. Y me dice,
Así que todas las chicas, los 20 y tantos, íbamos con esas fajas. Y un día, una de mis compañeras, no sé si era compañera de clase o de algún otro curso, de pronto llegó sin faja. Dice, y yo tengo todavía la impresión, los hombres, la cara de mis compañeros varones diciendo, ¡wow! Y la de las chicas diciendo, ¡uh! Y dice, iba moviendo la pelvis de una manera que no era la permitida. Y ella me decía, yo tengo la sensación de que yo no me he quitado esa faja tubular. Entonces, ¿cómo puede ser que algo que sujeta se llegue a hacer carne propia y dificulte un movimiento? Pero claro, no es eso así separado del contexto, es en el contexto en el que las mujeres no podían expresar la sensualidad, por ejemplo, no podrían ir vestidas como yo voy ahora, así más frescas o más libres, ¿no? Enseñando cuerpo, Claro, enseñando ¿por piel. qué? Porque en aquel tiempo del nacionalcatolicismo, como le decimos, eh, eh, mm, la cultura conforma y para unas personas eso tiene, se Secuelas. queda como que si formara parte de uno, se queda la huella. Ese es un ejemplo de cómo lo cultural, la ropa conforma y hace lo que tú decías, que uno se mueva o no se mueva de una manera determinada. ¿Hay alguna manera en la que uno se dé cuenta de que no está alineado? Es decir, uno puede darse cuenta, en vez de ir Sí, simplemente a un terapeuta de ¿qué me pasa?, sino ir y decir, me he dado cuenta de que no tengo movilidad aquí o de que no. ¿Hay alguna manera de que uno se pueda sí, reconocer esas cosas? claro. Afortunadamente, cuando un país como el nuestro, y no vamos a entrar en temas Políticos. políticos, pero ahí se queda. Cuando tenemos una garantía de salud, tenemos un sistema sanitario que nos garantiza que todas aquellas cosas médicas estén resueltas, podemos ir a un paso más allá, que ya es salirnos de la patología, de la enfermedad, ampliar al terreno de la disfunción y aún más al terreno del bienestar. Entonces, es frecuente que personas, por ejemplo, otra paciente mía, que seguro que también si me oye sabe que estoy hablando de ella, me dijo, pues Santa, yo es que entro en un bar y yo no puedo estar más de 3 minutos a pie quieto, estoy incomodísima a pie quieto. A Y pie tengo quieto los es pies parada. paradas. Y tengo los pies permanentemente fríos. Bueno, pues esa persona, esa mujer, a raíz de este trabajo, descubrió cómo ella estaba, cómo se desalineaba, cómo consiguió estar mejor alineada con menos esfuerzo, porque todo el mundo, si nos miramos en un espejo, podemos corregir la postura, pero la cosa, el El desafío patrón es sigue ahí, ¿no? cuánto esfuerzo nos lleva y cuánto rato podemos estar, porque al cabo del rato uno vuelve al patrón habitual, que es el que nos permite estar vivo. Entonces, si uno tiene un poquito de conciencia o de pronto hace así, que es la sensación sentida, o se mira en un espejo, dice, madre mía, si es que mi cabeza va como 5 centímetros por delante de mí, o mi hombro es que se va muy atrás, o los pies se me vuelcan hacia un lado o hacia otro, o la barriga se me sale. Ahora ya, porque también hay un espacio de salud en que mucha gente practica deporte o hace disciplinas como el yoga, pilates, antigimnasia, artes marciales, y todo eso nos ayuda a ir tomando conciencia. Y es frecuente que cuando uno se mira al espejo o le ayuda, pues mira, es que esta postura, pues por ejemplo, que te diga tu marido, tu pareja, pero ¿no ves cómo te encorvas cuando estás con el ordenador? Y uno dice, anda, pues es verdad, ¿qué se puede hacer de diferente? Entonces, hay ya muchas personas que acuden a Rolfing porque dicen, es que yo no me encuentro bien, no tengo ninguna patología, pero no me encuentro bien.
Y esa parte de disfunción y de bienestar es donde Rolfing tiene cabida. Pues mira, te voy a hacer una pregunta que te hice también cuando hablamos del método Somatic Experiencing, pero creo que también aquí está, creo que es importante, ¿no? ¿Cómo afecta el estrés a nuestra postura? Pues mira, en lo que en Somatic Experiencing, porque como Peter Levine estudió con la doctora Roll, tuvo la suerte porque la doctora Roll falleció en el 79. Peter Levine tiene 80 años, es decir, que en sus años 40, él estuvo, 40 y 50, estuvo estudiando con la doctora Roll. En lo que se llama el ciclo de respuesta a la amenaza, que es, vamos a imaginarnos una gacela, ¿no? Una gacela que de pronto escucha algo y se pone alerta. Ese primer momento, ves tú que yo paso de tener una relación con la gravedad a tener otra. Mis telereceptores, todos los receptores, buscan a ver, ¿de dónde viene esto y qué es? Ese primer momento es una ligera tensión, ¿vale? Si me asusto porque viene una gacela, porque viene un guepardo, primero uno se flexiona, se prepara como un muelle, se prepara y después sale corriendo en lucha o huida, ¿vale? Entonces, fíjate, cuando yo lo hago, que uno tiene que flexionar, después tiene que correr, tiene que mover brazos y piernas, y si el guepardo pilla a la gacela, hay generalmente una cosa que hacen generalmente los que son presas, que es hacerse el muerto. Y la gacela se Parálisis. queda así. ¿Por qué? Fíjate qué cosa más interesante. Porque primero es fisiológico, no es algo que la gacela, las presas hagan conscientemente. Uno, fíjate qué bonita la naturaleza, para que no le duela si se la comen. Hay un chorro de anestésico natural para que no duela. Y otra, no es extraño que de pronto el depredador, la depredadora, imagínate, pues vienen hienas o vienen leones. Entonces, por ejemplo, los guepardos que tienen que comer rápido porque son rápidos pero no son fuertes, pues a lo mejor suelta un momento el cuello de la gacela que había pillado. Y si por lo que sea no puede comérsela y todavía no la había matado, de pronto la gacela hace así, se zafa, se sacude toda esa tensión y sale corriendo. ¿Qué ocurre? Que si en este proceso del ciclo de la amenaza se ha quedado bloqueado, el cuerpo se queda bloqueado. Por ejemplo, vamos a ver, un ejemplo del día a día. Vamos por la calle, oímos un ruido, estamos empezando a orientarnos, pero no nos ha dado tiempo y no ha dado golpe. El cuerpo se queda preso en ese momento. Entonces, depende del momento del ciclo de la amenaza, el cuerpo puede quedar atrapado en una sensación de no sé de dónde viene el estímulo, no me ha dado tiempo y es como que no supiera. Entonces el cuerpo se queda con una sensación de confusión. El cuerpo está como, ¿de dónde? Si se ha interrumpido en el momento del susto, se puede quedar tenso. Si se ha interrumpido y todavía no se había construido la defensa activa de lucha y huida, se puede quedar tenso, pero los brazos, por ejemplo, se agarrotan o las piernas se agarrotan. O si se ha quedado bloqueado cuando se hace el muerto y no lo ha podido completar, el cuerpo puede quedarse en una situación de colapso, los brazos y las piernas no tienen fuerza y toda la energía se ha quedado en el tronco. Entonces, eso es lo que cuando estamos trabajando puede emerger. Y te pongo un ejemplo. Venía un hombre, profesor de educación física, con un cuerpo muy bien organizado. Vanessa, muy bien organizado, tenía muy buena alineación, una proporción, una alineación, pero él decía que había cosas como que no
que él no sentía bien. Y pasó una cosa un día súper interesante. Yo escucho el timbre de la puerta y me alarmo porque digo, ¿qué pasa? Yo sentí, dices, ¿cómo un timbre puede transmitir algo? Bueno, pues aquí va la historia. Yo me alarmo, voy a abrir, estaba con otro paciente, le digo, un momentín que voy a abrir la puerta. Abro la puerta y me lo encuentro a él, pero con una actitud muy tranquila. Dije, aquí algo que no casa. No casa la alerta que yo he creído percibir con que esté tranquilo. Se queda en la sala de espera, termino con este paciente, él entra y habíamos trabajado ya unas cuantas sesiones. Y a mí me llamaba la atención una cosa, que trabajase como trabajase los pies, yo decía, estos pies son como el David de Miguel Ángel. Eran duros, no había articulación en el tobillo o en los dedos. Y yo ahí seguía trabajando y seguía pensando, ¿qué es lo que pasa aquí? Y en esto que le pregunto, ese día, digo, oye, ¿tú has tenido algún susto? Y me dice, sí, estuvieron a punto de quemarnos. Eso no te lo he contado, ¿verdad, Verónica? Sí, Vanessa? lo contaste con Lo sí, sí. conté, eso es. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que a través de el poder acceder con la manipulación a esa memoria, de pronto el tobillo, cuando él se levantó, Se empezó eliminó. a funcionar. Entonces, no había ninguna restricción ni lesión Anatómica. anatómica, Eso es. sino que se había quedado el susto, había inhibido. ¿Y por qué son los pies tan importantes? Fijaros, como está el cuerpo de una persona organizada, hay dos articulaciones fundamentales. Una, la que tenemos justo debajo de la cabeza, que es la articulación del occipital con la primera vértebra cervical, con el atras y por supuesto con las demás, porque son las que permiten Que miremos. orientarnos e identificar de dónde vienen los posibles estímulos. Y la de la pierna, hago como si esto fuera un pie, la pierna con el pie, porque el pie necesita adaptarse a las distintas superficies. Claro, en este mundo civilizado que los suelos son planos es un aburrimiento para el pie, pero cuando salimos al campo uno siente que el pie tiene que tener estabilidad y tener adaptabilidad para poder adaptarse y que eso no influya y uno no se caiga ni se vaya para el lado, para cualquier lado, cuando el pie se adapta a las distintas superficies del terreno. Por eso esas dos articulaciones tienen que ser libres. ¿Y sabes cuándo se ve súper bonito? Seguro que todos hemos visto esos vídeos de las mujeres africanas con esos canastos de 50 kilos. Un compañero mío, Ayo Sor, que trabaja en Berlín, hizo un estudio. Cuando las mujeres se ponen ese canasto, crecen y la cabeza le da sostén al canasto y el resto del cuerpo va con una fluidez tremenda y los pies, le ven los pies y están perfectamente adaptados al terreno. Entonces, todo el cuerpo es capaz de moverse, es lo que yo hago, pero la cabeza tiene esa orientación, decimos en Rolfing, orientación hacia el cielo de la cabeza y orientación hacia el suelo de los pies. Y el resto tiene que estar libre. Fuensanta, ¿qué relación hay entre la pelvis y la mandíbula? Porque si no me equivoco, hay una gran conexión. Es que, ¿sabes qué pasa? Que una cosa bonita de Rolfing es que no se hacen interpretaciones. Nosotros preguntamos en 4 esferas en las que se trabaja en Rolfing. Una que es lo que es la estructura, ¿cómo sientes que está tu cabeza encima del tórax o el tórax encima de la pelvis? ¿Dónde sientes que está más abierto, más cerrado?
Eso en cuanto a la estructura. La segunda, ¿cómo sientes que te mueves? ¿Te mueves dando botecitos? ¿Te mueves dando de lado a lado? ¿Cómo gira la pelvis? Tercero, la percepción, cómo me percibo yo y cómo percibo el entorno, todo lo que es la propiocepción interna, externa. Y en cuarto lugar, el significado. ¿Qué significa esta postura para ti? Entonces, es muy importante porque en Rolfing no ponemos interpretaciones, sino que es más difícil cómo hacemos las preguntas para que las personas puedan descubrir lo que esa postura, ese significado, esa manera de moverse tiene para ellos. No sé si he terminado de responder exactamente, Sí, es Vanessa. verdad, pero por ejemplo, yo sí que he sentido mucho con mis alumnos y con mis pacientes que cuando hay mucha contracción en la musculatura de la pelvis o bloqueo, Sí, también hay mucha tensión en la mandíbula vale, y suele estar claro, como muy relacionada. Y es algo que claro, las personas no asocian en absoluto. claro. Vamos a ver, distintas conexiones. ¿Qué puede ser? Si nos vamos a la embriología, empezamos siendo una célula, el óvulo con el espermatozoide, pero cuando se fecunda forman dos, cuatro, la mórula, como una morita, pero después eso se hace un tubo, ¿vale? Que es el equivalente como a la parte de atrás, ¿vale? Y a partir de ahí crece todo y hay una sutura hacia adelante, de atrás hacia adelante, ¿vale? Pues, y se va desarrollando el cuerpo. Pues uno de los tubos que aparece fundamental es el que tiene un orificio en la boca y que termina por un orificio en el ano. Y todos los orificios tienen la capacidad de cerrarse y de abrirse. Entonces, es la boca es el extremo superior y el ano es el extremo inferior del tubo digestivo. Además de eso, hay diafragma, ¿vale? Un diafragma en la boca, otro es el diafragma respiratorio, otro es el diafragma urogenital, el pelviano. Todo lo que se abre y se cierra es susceptible de que ahí se le añada, pues eso, por ejemplo, cuando yo he aprendido a hablar, ¿cómo ha sido mi proceso de aprender a hablar? Cuando yo he aprendido a comer, me metían, como se hacía antiguamente, me metían la cuchara y yo cerraba la boca. Cuando yo he explorado mi sexualidad o he aprendido a cómo retener, cómo contener los esfínteres, qué sexualidad he tenido. Entonces, ¿qué ocurre? Que la oralidad y la sexualidad pueden tener mucho que ver, pero también como pueden tener que ver el diafragma oral, el respiratorio, el urogenital o los pies, que son para Rolfing otros diafragmas, porque el pie cada vez que se posa primero se estabiliza y después se abre para adaptarse al terreno. Después se estabiliza y después se abre. Entonces, todo aquello que tiene esa capacidad como diafragma de abrirse y cerrarse es susceptible de establecer conexión según la historia de cada persona, porque lo que hace que un patrón se configure corporalmente, pues una parte es la genética, otra parte es la imitación de patrones corporales. Mira cómo imita la niña a la abuela, por ejemplo, cómo imita el nieto a este abuelo y no al otro. En la adolescencia también el grupo con el que nos movemos. ¿Tú te acuerdas antes que las chicas estaban todo el rato haciéndose así con la melena, por ejemplo? O la historia o los eventos traumáticos que han conformado y que nos han dejado huella. Todo eso hace que nuestro cuerpo se solidifique en lo que decía Ida Rolf en hormigón biológico. Es interesantísimo porque justamente tú lo has explicado al final, pero te iba a preguntar nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra manera de
comer, nuestros hábitos tienen un fundamento en la infancia. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia con la comida? ¿Cuál ha sido nuestra experiencia con nuestros padres? ¿Cómo nos hemos relacionado? ¿Cómo hemos sentido esa afectividad o no? ¿No? Y eso es lo que da pie a que en el día de hoy nosotros tengamos una relación más fluida o con más resistencia o más compleja o más fácil en distintas áreas y ámbitos de nuestra vida. Claro, y ahí aparecen porque hoy en día, quien no sepa de cuerpo y quien no sepa de sistema nervioso se queda obsoleto. Porque vamos a hombro de gigantes. Es decir, cuando aparece Freud, cuando aparece Jung, es decir, se va desarrollando y ahora aparece, igual que ha aparecido Peter Levine, apareció la doctora Rolf, pioneros que son capaces de hacernos ver un poco más allá y descubrir qué es lo que podemos mirar con ojos nuevos. ¿Qué es lo que facilita Rolfing? Que a través de una manipulación profunda, esas tensiones que han quedado bloqueadas o atoradas puedan empezar a tener más posibilidades. Es como si uno se hubiera comprado una bicicleta y solo utiliza el mismo plato y el mismo piñón, que yo siempre voy con la misma postura corporal. Cuando a través del método Rolfing, que tiene tanto la parte de manipulación como la parte de reeducación, uno puede empezar a notar que ya no tiene solo una posibilidad, sino que, anda, pues que quiero ir más rápido, ¿cómo uso los pies para ir más rápido? Que quiero ir más despacio, que lo que necesito es más estabilidad, que lo que necesito es más movilidad, que necesito o que estoy en una actividad en la que se requiere más aporte de oxígeno o que estoy haciendo meditación, de manera que el cuerpo lo que se va consiguiendo en Rolfing es que sea lo más libre posible para que se adapte de manera fisiológica y natural a la actividad que la persona está realizando. Quiero leer una cosita. Dice, aprendiendo a respirar naturalmente, aprendiendo a estar relajado, el dolor desaparece y en consecuencia mejora la calidad de vida. Solo a partir de entonces, cuando la tensión ya es historia, cuando el traje ya no aprieta, la persona se siente aliviada, liberada. Esto es un extracto de una guía práctica al método Rolfing de Owen Marcus. La importancia de no resistirse al dolor, y el dolor no es solo físico, sino en nuestra vida. En el momento en el que respiramos ese dolor pasa y pasa de una manera fugaz. No necesita quedarse mucho más tiempo. Entonces, cuando aparece el dolor nos tensionamos para no sentir. Pero el dolor no tensiona el cuerpo, sino nuestra propia resistencia a ese dolor. ¿Cómo podemos transmitirle esto a las personas? Porque la sociedad lo que vemos es un patrón de resistencia y de no aceptación, por miedo probablemente. Hay que diferenciar dolores agudos y dolores crónicos y depende de la intensidad del dolor. Hay muchos estudios del dolor, muchos estudios. Primero, una de las cosas más importantes es que hay que prestarle atención porque cuando algo duele es como una señal de alarma. Es como en el coche que de pronto se enciende un piloto y está un piloto en naranja. Y entonces uno le tiene que prestar atención y dice, anda, que es que me he quedado sin aceite. Si no se presta atención, eso termina por ser un piloto rojo y termina, si uno no le pone aceite al coche, que es el lubricante y que equivale en las articulaciones a todos los líquidos lubricantes, a los discos intervertebrales, a los meniscos, terminan las articulaciones por desgastarse. Pues algo así pasa en el cuerpo. El dolor primero hay que prestarle atención porque es un aviso de que algo está pasando.
Y lo que yo decía, que afortunadamente aquí, pues la mayoría de las veces pues vamos a la medicina tradicional. Es decir, me hago pruebas y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es que me he quedado sin líquido en una articulación, es que hay un menisco que se ha roto, un disco que se ha pinzado y entonces está pinzando un nervio, por ejemplo. Entonces, de lo primero es descubrir cuál es el origen. Pero ¿qué pasa? Que en el mientras, si el dolor está, lo importante es abordarlo cuanto antes, porque cuando el dolor se cronifica ya entra en otro ciclo y es mucho más difícil abordarlo. Entonces, por eso prestarle atención al cuerpo es tan importante. Eh, Le ha pasado en una persona que yo conozco que eh, todo tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Y es una persona que tiene tendencia a no quejarse, que eso se puede vivir como qué valiosa es esta persona, y es verdad, ¿no? Porque mira siempre lo bueno de la vida, pero también hay una parte que le ha pasado a esta persona en concreto, pues que ha tenido problemas, empezó a sangrar al defecar, al ir al baño, y no le prestó más atención, al cabo de 2 años lo que tenía es un cáncer. ¿Qué ocurre? La Si el represión cuerpo, de si el priorizarse ella. cuerpo, claro, si le hubiera prestado atención y hubiera ido y le hubieran hecho las pruebas, pues a lo mejor con una pequeña intervención se hubiera solucionado. Lo que tuvieron que hacerle al cabo de 2 años, pues un ano artificial, un ano contra natura. Entonces, cuando aparece el dolor, nos avisa. Y mientras antes le hagamos caso, mejor. No quiere decir ser hipocondríacos, cualquier cosa nos asusta, porque eso quiere decir que se está en un estado excesivo, una alerta excesiva. ¿Cómo podemos ayudar a que, espérate, ¿qué me está pasando? ¿Y cómo puedo prestarle atención? Por ejemplo, si los pies me duelen, ¿qué calzado estoy utilizando? ¿Cómo uso mis pies? ¿Y cómo puedo reeducar, rehabilitar o modificar los pies? Porque eso le pasó a un paciente, que seguro que si me oye también va a saber que hablo de él, que cuando era pequeño y su familia tenía una harinera, se cayó, claro, muy pequeñito, los pies no estaban bien formados y es como que al caerse la relación entre los distintos huesos del pie se desorganizaron. Y cuando yo vi su radiografía dije, ¿qué le ha pasado a estos pobres huesos? Están cada uno mirando para un lado por ese impacto tan tremendo. Y esta persona cuando era ya, pues tenía 50 años, cuando se levantaba de la cama, iba con muchísima dificultad porque los dolores que tenía de esos pies que habían perdido su integridad a través de la manipulación con Rolfing llegó a poder jugar al fulbito. Pues háblanos ahora de las formaciones de Rolfing que tienes. Pues mira, todos los rolfers españoles hemos tenido que salir fuera. Nos hemos formado o en lo que tú decías, se ha cambiado el nombre, ¿vale? Es el Instituto Rolf, se llama ahora Instituto de la Doctora Rolf y está en Colorado, en Estados Unidos. Y aquí en Europa, en Múnich, tenemos el Instituto de la Doctora Rolf Europa, que es donde tenemos la escuela. Pues todos los Rolfers, los profesionales españoles hemos tenido que salir fuera. Y a partir de que yo me formé y soy ya instructora, profesora de Rolfing, de manera que yo imparto clases, pues hemos empezado aquí. La pandemia nos lo ha demorado, pero, por ejemplo, las personas que quieran hacer una inmersión y explorar tanto en sí mismos como en sus manos, pues tenemos un campamento de verano en julio en San Martín de Valdeiglesia, en la Sierra de Madrid, y son 5 días de movimiento y 5 días de tacto para todas aquellas personas que quieran explorar, oye, tanto terapeutas manuales, fisioterapeutas, osteópatas, pero también profesores de yoga, de pilates o cualquier persona que de pronto dice, oye, pues parece que a mí me dicen que yo tengo don en las manos.
se hace una preparación previa antes de entrar en el que es necesario conocimiento de anatomía, de fisiología, pero también una capacidad para sentir el propio cuerpo, para sentir el cuerpo del otro. Y en este campamento de verano es una oportunidad estupenda para poder disfrutar aprendiendo, sintiendo, aprendiendo con otros cómo es el cuerpo en gravedad y cómo es esta manipulación tan particular de Rolfing que permite que el cuerpo vaya encontrando una ergonomía. ¿Y dónde podemos encontrar esa información para inscribirnos? Pues mira, está en la escuela de Rolfing, que es www.escueladerolfing.es, donde pueden encontrar la información referente a la escuela. Y si están interesados en recibir Rolfing o, igual que en Somatic Experiencing, ¿qué es lo que hacemos? Una entrevista previa en que la persona viene, nos cuenta qué es lo que pasa. Pues mira, es que yo no puedo estar de pie, como esta paciente mía, o es que yo estoy mucho rato en el ordenador y termino por tener una rigidez tremenda. Pueden acceder a la página web de nuestra asociación, que es www.aerolfing.es, para encontrar a todos los profesionales que están trabajando en nuestro país, que ya somos 16. Pues estupendo, yo lo compartiré también en el texto de abajo cuando se estrene este podcast, esta entrevista. Y ahora, bueno, nos va a hacer una demostración Fuensanta de en qué consiste una sesión de Rolfing. Bueno, eso es un poquito difícil. Bueno, lo primero, voy a enchufar la batería porque sin batería el ordenador no funciona como nosotros. Y ya este ordenador se ha quedado, así que voy a enchufarlo. Muy bien. Esto que explica Fuensanta es como cuando se escucha, es muy claro, pero cuesta mucho trasladarle todos estos conceptos y toda esta sensación de unión de mente y cuerpo a las personas, porque hay mucha disociación. O sea, hay personas que han disociado mucho su mente de su cuerpo y a mí me ocurre con pacientes, ¿no? Y con alumnos, que les tengo que explicar de nuevo que todo su sistema nervioso se expande a través del cuerpo y que aunque sientan el dolor en una parte del cuerpo, el resto del cuerpo está conteniendo ese dolor, ¿no? Y por eso esa tensión muscular. Así que ahora nos vas a mostrar, bueno, si no es una sesión de Rolfing, es algo. ¿Qué es? No, eso es. ¿Me oyes bien ahora, Vanessa? Fenomenal. Vale. Como hemos dicho, una sesión de Rolfing tiene 3 partes, ¿vale? Una que es la lectura corporal, que es cuando la persona viene y le pedimos que camine o que se esté de pie. Y nosotros le ayudamos a que esa persona pueda descubrir cómo es su alineación. Tiene tendencia aquí, aquí, las piernas van abiertas, las piernas cerradas, los hombros. Ese es el primer paso, la conciencia corporal de cómo es mi cuerpo. Tanto cuando me muevo y voy caminando así, me muevo y voy caminando más bien así. Esa es una primera toma de conciencia, ¿vale? Después, en la camilla, hacemos la manipulación y, por última parte, integramos en gravedad. Eso no se puede hacer porque, como hay algunas personas que dicen, ¿se puede hacer Rolfing virtual? Y yo le digo, cuando tu ordenador me permita meter la mano y que yo te toque y te manipule, entonces lo haremos. Hasta entonces tiene que ser en persona. Pero hay una cosa que a lo mejor podemos hacer para tomar conciencia, que es ¿qué pasa con el estar sentado y con la respiración? Porque con la pandemia ha habido tantísima gente, todos hemos tenido que estar mucho rato delante de dispositivos, ¿no? Entonces, si tomamos conciencia de cómo estamos sentados, notamos que tenemos debajo de la pelvis unos huesos que se llaman isquiones, huesos de sentarse. ¿Cómo suelo estar sentada habitualmente? No apoyo los pies y me voy hacia atrás y estoy con el ordenador, me voy hacia adelante,
donde siento mi cabeza, mi tórax, mi pelvis, lo que tú decías, la mandíbula y la pelvis. Si le prestamos atención a nuestra pelvis y nos tocamos estos huesos, estos salientes óseos, que cuando nos ponemos las manos en jarra los notamos, que se llaman crestas ilíacas. Imaginaros que esto que es como que forma parte de un círculo y hacemos un círculo entero, ¿vale? Como si tuviéramos una rueda y aquí esto tiene un eje, ¿vale? Una rueda con un eje. Si giramos la pelvis hacia atrás, nos apoyamos más en los glúteos y el tórax tiene tendencia a caerse. Ahí podemos descubrir qué me es más fácil, tomar aire o echarlo. ¿Cómo es el peso de mi cabeza encima del tórax, encima de la pelvis? Si giramos en sentido contrario y, como se dice coloquialmente, poniendo el culo respingón, el tórax que antes estaba cerrado delante se abre por delante y se cierra más por detrás, ¿vale? ¿Qué pasa con la respiración aquí? ¿Es más fácil tomar aire o echarlo? Y un ejercicio sencillo que podemos hacer parándonos unos minutos cada X tiempo es: suelto el aire y me dejo caer y me tiro, planto los pies, inspiro y me abro. Me voy a una extensión, me tiro, tomo aire, suelto aire y me dejo caer. Giro la pelvis de manera que estoy apoyada más delante de los isquiones, los brazos se abren, me los puedo llevar hacia arriba, hacia los lados y en sentido contrario, suelto, descanso. Esta manera tan sencilla de ir de la extensión a la flexión y encontrar los huesos de sentarse nos permite desbloquear un poco lo que ese tanto rato de estar sentado y nos vamos pudiendo ir conquistando, acostumbrarnos a que nuestro tronco, nuestra cabeza esté encima del tórax y el tórax encima de la pelvis para poder estar mejor alineados con mejor esfuerzo. Es verdad que hay personas que dicen, es que esto me lleva esfuerzo, y eso es lo que facilita las sesiones de Rolfing, facilitar que el cuerpo esté en un lugar que permita un mejor orden, que yo pueda estar más alineada. Si habitualmente estoy aquí y así vengo, a lo mejor estar aquí me requiere demasiado esfuerzo. Con las sesiones de Rolfing se facilita. Y también están los talleres y las sesiones de movimiento Rolf, que lo que facilitan es que la persona pueda desarrollar una conciencia ampliada para poder conquistar unos mayores espacios de movimiento. Pues fantástico, porque ha sido además una prueba muy gráfica de cómo la articulación de la columna, de cómo también la posición de la pelvis te da una postura u otra, también eso condiciona un estado anímico u otro y también a patrones, por supuesto, que se van fijando, ¿no? Y se cronifican. Pues Fuensanta, ha sido un placer, como siempre. Sabes muchísimo y lo compartes de una manera muy generosa. Y bueno, yo les recomiendo que sigan a Fuensanta, que sigan, que se metan en la web que ella ha facilitado, yo lo pondré abajo para que puedan acceder al campamento, a los cursos, a los talleres y apuesten por su bienestar. Estupendo, Muchas pues muchas gracias. gracias, Vanessa, a ti por este trabajo tan hermoso de poder divulgar y que esto llegue a todas las personas que lo deseen. Gracias a ti, Fuensanta. Un gusto.